El Evangelio de hoy se basa en Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20, y se trata sobre cuando Jesús inicia su ministerio y llama a 4 pescadores. Y dice así el evangelista: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés Pedro, a Simón Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque ya eran pescadores. Y le dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos estaban en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y la reflexión del día es la siguiente. Dice el Evangelio de hoy que Jesús inicia su ministerio, su sacerdocio, su servicio a los demás, enseñando, predicando y sanando en una ciudad pequeña en Galilea. La gente de ese lugar, los israelitas de Galilea, eran despreciados por el resto de los judíos. Los galileos eran en su mayor parte campesinos y pescadores. Tenían fama de rudos e incultos, pero leales y sinceros. Ellos no eran tan rígidos como el resto de los judíos en el seguir ciertas normas, como qué alimentos comer y cuáles no. También eran más abiertos hacia otras personas de otras creencias. También el origen de Jesús es diferente a lo que el pueblo judío esperaba. Jesús no responde a lo que ellos pensaban cómo debía ser el Mesías, que según ellos debía ser un príncipe guerrero que liberara al pueblo judío de los opresores romanos. En cambio, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, el hijo de un carpintero, viene a decir que el reino de Dios anunciado por Juan ha llegado. Él necesita compartir ese mensaje rápidamente y elige para ser sus discípulos, sus seguidores, a personas que se han de comprometer en la misión de llevar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Que Jesús es el profeta, el Hijo de Dios, que trae la salvación a su pueblo y que el reino de Dios está llegando. Y leemos que Jesús ve a Pedro y a su hermano Andrés en su barca, echando la red al agua. Estaban pescando. Y Jesús los llama y les dice: síganme, y ambos dejaron todo, a su padre, a sus compañeros, y lo siguieron. Jesús elige a estos 2 primeros discípulos para que sean parte de sus seguidores, aquellos que serán los apóstoles. La presencia de Jesús es tan poderosa, es transformadora, que los que lo rodean, los que oyen su llamado quieren seguirlo. No les importa nada de las cosas que los ataban o comprometían anteriormente. Su presencia los llena de alegría y de energía y paz. Podemos preguntarnos, ¿para qué Jesús quiso nombrar discípulos? Y la respuesta es sencilla. Jesús viene a traernos la salvación y el perdón para todas nuestras faltas y nos trae su mensaje. Y Él quiere que conozcamos más acerca de su reino, del reino de Dios, donde las cosas son totalmente diferentes. Un reino donde la paz, el amor, la plenitud, la igualdad, la justicia es lo que se vive y lo que se respira. Un mundo donde nosotros, sus preciosas criaturas, su creación, sus hijos e hijas, seremos felices. Un reino donde no existen las enfermedades, ni la muerte, ni las desigualdades, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni las penas, donde la vida no tiene fin, donde todos y todas
Tendremos nuestros cuerpos gloriosos, incorruptibles, luminosos, tal como el cuerpo de Jesús cuando se muestra en su verdadera forma a los discípulos en el monte Tabor. En la iglesia, cada domingo leemos un nuevo evangelio. Los evangelios que leemos son elegidos de tal manera que en 3 años vemos todos los evangelios de los 4 evangelistas, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Al leer los evangelios, vamos conociendo poco a poco a Jesús y su mensaje que nos invita a cambiar. Ese mensaje que nos invita a vivir de una nueva manera. Un mensaje que nos invita a construir acá en la tierra un reino cuyo modelo es el reino de Dios, un lugar de amor y de paz. Su mensaje es de proteger los bienes que hemos recibido de Dios desde el momento de la creación, de cuidar el aire y la tierra y las aguas y todo ser viviente, cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos, alejándonos de las adicciones que nos destruyen. Porque nosotros somos lo más preciado de la creación. Dios habita en nosotros y Dios pide que cuidemos de nosotros como cuidando el templo de Dios mismo. Veamos cuál es su llamado de transformación, al cambio. Lo vemos en el mensaje de las bienaventuradas y en cada uno de sus otros mensajes, donde de una vez por todas nos llama a alejarnos de la discriminación, la explotación de otros seres humanos. Nos llama al respeto para cada uno de nuestros hermanos, aunque sean de otro color, de otro origen y hablen otras lenguas. En múltiples pasajes nos muestra sus infinitos poderes de sanar a los enfermos, de volver la vista a los ciegos, hacer que los paralíticos caminen y resucita a los muertos. Y no solamente Jesús hace estos milagros, sino que sus discípulos, por el poder que Él les otorga, también lo hacen. Los milagros de Jesús son signos de que el reino de Dios está llegando. Y esto condena al dominio de Satanás, al pecado y a la muerte para que desaparezcan. Con Jesús empieza un nuevo orden definitivo que corresponde a la voluntad soberana de Dios, Creador y Salvador. Jesús convoca a trabajadores, a gente del pueblo, ocupada diariamente en faenas exigentes destinadas a proveer el alimento diario a ellos y sus familias. Él llama a gente sencilla y su llamado exigente va dirigido directamente al corazón. Y estas personas llamadas por Jesús se deberían preguntar: ¿quién es este hombre? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué nos llama y por qué se fija en nosotros? ¿Por qué nos llama para que lo sigamos, para hacernos pescadores de hombres? ¿Y por qué nos elige a nosotros para esto? Y la respuesta es que Jesús sabe que estos sus elegidos, acostumbrados al trabajo duro, a luchar con las inclemencias del mar durante las tormentas, a que muchas veces después de trabajar horas y horas intentando una y otra vez poder pescar algo, tienen que recoger sus redes vacías. Jesús confía en ellos, en su fortaleza y constancia para extender su mensaje a la humanidad. Jesús nos muestra un mundo distinto, nos está dando ese anticipo de la vida que nos espera en el reino de Dios cuando estemos liberados de la muerte, de la enfermedad y problemas que tenemos como consecuencia del pecado de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando al ser echados del paraíso perdimos nuestra inmortalidad y desde entonces estamos en esta tierra en compañía del demonio que nos aleja de la alegría y quiere que compartamos con él su desdicha e infelicidad. Tal como entonces Jesús llamó a los primeros discípulos, ahora nos sigue llamando para que participemos en la misión de Dios de establecer su reino en la tierra. Él nos invita a que participemos en construir ese reino suyo en la tierra. Nos invita a cambiar, a que seamos mejores, más generosos, más amables, más buenas personas. Se nos invita a transformarnos y que el cambio hará que seamos personas más llenas de luz, más llenas de paz, y compartamos alegría y afecto para todos. En medio de situaciones de oscuridad, de dolor y tristeza,
En medio del sufrimiento y del sufrimiento de nuestro prójimo es donde debemos hacer brillar la luz de esperanza. Somos discípulos de Jesús y debemos llenarnos de la luz de su amor, a través de nosotros iluminar a otro compartiendo ese su amor, ayudando al necesitado, apoyando a los más desfavorecidos, dando nuestro apoyo y consuelo a nuestros hermanos y hermanas en medio del dolor o sus sufrimientos. Seamos nosotros también discípulos de Jesús. Llevemos también nosotros las buenas nuevas, el mensaje de que todos juntos podemos construir un mundo mejor, obedeciendo de esta manera al mandato de Jesús, y de esta forma seamos parte del proceso transformador de toda la humanidad. Amén. Que la bendición del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca siempre con ustedes, y que tengan una muy buena semana.